Bienvenida a tu programa Mujer si tú supieras. Hoy queremos decirle al Señor juntas, háblanos Señor, para que nuestra fe sea creciente, para que descubramos el plan de Dios para nuestra vida, para encontrar la fuerza suficiente para poder continuar y avanzar en este hermoso caminar tomado siempre de su mano. Hoy queremos hablar de un tema precioso, alcanzando lo que Dios soñó para mí. Y en este momento de nuestras vidas, después de haber pasado diferentes situaciones, una pandemia tan fuerte que fue como dejando un poco de secuelas tanto en la sociedad como en el área espiritual, nos preguntamos si estamos realmente siguiendo lo que Dios soñó para nuestras vidas, o nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado, llegamos a pensar ya para qué, ¿verdad? Perdimos el gozo, el entusiasmo de volver a los inicios, de volver a emprender, de volver a iniciar, y luego la pregunta de toda la vida, ¿verdad? ¿Estaré haciendo lo que Dios soñó para mí? Y ahí es donde la vida se va tornando un poco diferente, porque cuando nosotros queremos vivir de acuerdo al propósito de Dios, a lo que Dios nos plantó, cuando Él nos pensó, cuando Él nos diseñó con grandes capacidades, ¿estaremos nosotros realizando todo este proceso en nuestras vidas o cómo nos encontramos en este momento? La vida comprende entonces, si yo voy creyendo en lo que Él tiene para mi vida, ya voy en el primer paso porque estoy descubriendo esta hermosa verdad. Pero en segundo lugar, estoy dispuesta a soltar todo lo que me está alejando del sueño de Dios. Y número 3, debo de empezar de nuevo si me he distanciado de lo que Dios tiene para mi vida. Así que vamos a dar inicio entonces pensando en algo inicial. Dios tiene un sueño para ti. Cuando Dios te pensó, cuando Dios te formó desde las entrañas del vientre de tu madre, ya había un sueño para ti, un propósito, un anhelo. Ya fuiste creada, fuiste pensada por Dios con tus capacidades, con tus dones, con todo lo que tú eres así, única, especial, irrepetible, con todo lo que Dios tiene. Es que cuando uno se va en la calle, uno voltea a ver a las personas y dice, no, pero no hay ni una persona que sea igual que yo. Eso es maravilloso. Con esas capacidades para dar, para amar, porque dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios, obra de sus manos, que Él antepuso para las buenas obras. Ese es el plan de Dios, que nosotros seamos de bendición, que nosotros nacimos para hacer el bien, para proyectarnos. Perdone la expresión que le voy a decir ahorita, pero usted no es una maceta. ¿Y qué es una maceta? Que solo está ahí para adornar, no. Además de la belleza que tú ya tienes dones, capacidades para hacer el bien. Donde tú estás, tiene que haber bendición, tiene que estar la gracia de Dios, se tiene que manifestar. Y esto es lo primero que nosotros debemos de creer en este instante. Somos obra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fuiste creada por Él y tiene planes maravillosos. No sé cómo se encuentra tu vida hoy, no sé en qué etapa estás, si en los 30, en los 40, en los 50 como yo, en los 60, no sé cuál es tu etapa. Pero lo que hoy quiero decirte es que eso no cambia la esencia de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios está permitiendo. Y es momento como de retomar, es momento de decir, tengo que creer esta hermosa verdad para mi vida. Dios tiene un plan, si no, no me hubiera puesto en la tierra. Dios tiene un plan para mi vida, si no, yo no estaría aquí. Cuando yo empiezo a descubrir ese plan extraordinario, es que la vida empieza a surgir. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, las batallas más fuertes las llevamos en nuestra mente, ¿sí? Nosotras empezamos a creer cosas que no deberíamos de creer. Por ejemplo, ya es tarde, ya se me pasó la hora, ya no soy la misma joven que antes era, ya no tengo las mismas fuerzas, esto ya no es para mí. Bueno, esto es
puro concepto el que tú tienes. Es una mentira que el diablo ha sembrado en tu corazón, que te has dejado invadir. Sobre todo a veces tenemos personas a nuestro alrededor que lejos de motivarnos, lejos de exhortarnos, a veces son las amistades que nos dicen, no hombre, ya estuvo, ¿para qué nos continúes en eso? Y fíjese que uno lleva esa batalla. Entonces si uno piensa que uno no puede, no puedo contradecirla, de verdad usted no va a poder. Pero si usted empieza a pensar que sí puede y que Dios puede obrar en su vida, prepárese porque Dios va a hablar. Entonces, ¿cuál es el segundo consejo para ir descubriendo este rol extraordinario que Dios nos ha puesto sobre esta tierra? Romanos 12:2. No se acomoden al mundo actual, sino sean transformadas mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amóldese, no se quede a lo que el mundo está diciendo. Salga ya, ¿verdad? Y transforme su forma de pensar, de ver las cosas. Usted es hija del Rey de Reyes, de aquel que es capaz de hacer absolutamente todo. Que el miedo no te detenga, que la incertidumbre no te paralice, que las tormentas no te dejen sin la paz que Dios te puede dar. Este es el momento de decirle al Señor que tú crees y vas a empezar a confiar en sus promesas, en su palabra, porque Él te trajo de bendición, ¿sí? Él te ama tanto, escucha esto, que te ama tanto, tal y como eres, que no está dispuesto a dejarte así. Mire, qué promesa más extraordinaria. Cuando tú consideras que no puedes, cuando tú consideras que no, y te estás alejando del plan de Dios, prepárate, porque Dios va a hacer todo lo posible, mientras que tú se lo permitas, para que Él vaya, te retome nuevamente y te induzca en el camino. ¿Qué significa? Bueno, te alejaste del camino, pero no se acabó la vida. Te alejaste del proceso, pero no es el final. Te alejaste de todo, pero no, hay una oportunidad. Y aquí vemos, por ejemplo, la vida de José en el libro de Génesis. Dice la palabra de Dios que en el libro de Génesis, capítulo 37 hasta el 50, la palabra de Dios nos habla acerca del dolor, de cómo un hombre tiene dolores fuertes. Recuerde quién era José, un joven soñador, ¿verdad? Con grandes expectativas. Él dijo, mis hermanos se van a doblegar ante mí, y eso no les gustó, ¿no es cierto? Bueno, pero fue traicionado, fue calumniado, fue vendido, fue esclavo, bueno, el hombre le tocó pasar por todo, pero el plan de Dios seguía en pie. Pero el plan de Dios no se destruyó. Pero el plan ni el dolor fue suficiente. ¿Por qué? Porque él nunca se apartó de Dios. Y el plan de Dios no le detiene ni el dolor ni el sufrimiento. Y mire qué cosa más hermosa. No sé cuál es tu historia. No sé si te ha tocado sufrir. No sé si creciste sin tus padres. No sé si fuiste abandonada. No sé si te dejó tu esposo. No sé si se marcharon tus hijos. Lo único que puedo decirte es que si al igual que José te quedas con el Señor, el plan de Dios sigue vigente. Y vas a ver cómo Dios se manifieste siempre y cuando tú sigas queriendo caminar con Él. Vamos con otra historia, Rahab, ¿verdad? A veces el pasado nos atormenta, ¿no es cierto? Y creemos que por errores o situaciones que cometimos ayer nos van a seguir afectando nuestra vida y que ya no hay futuro porque el ayer marcó. Escuche esto, la palabra de Dios en el libro, la historia de Rahab en el libro de Josué, capítulo 2, de un pasado vergonzoso a una mujer de fe. Y bueno, ¿quién es Rahab? Una prostituta. A eso se dedicaba. Uno dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Una prostituta? Sí, una prostituta. Que ella empezó a valerse de su vida, pero ¿sabe qué? Escuchó la palabra de Dios. Cuando llegaron los espías del pueblo de Israel, ella los alberga. Y entonces les dice, yo sé quién es el Dios de ustedes. Si ustedes me dan cabida, entonces dice, yo los voy a guardar. Bueno, perfecto. Hicieron el compromiso, ella los esconde. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Dice, la menciona como una mujer de fe dentro de la genealogía de Jesús. Ahí paró Rahab. Fue determinante su pasado para que no se cumpliera el plan de Dios en su vida, no. Yo no sé cuál es tu pasado, yo no sé cuál es tu historia,
lo desconozco, pero lo que sí te puedo decir hoy es que si a través de la palabra de Dios tú te acercas a Dios, tú le buscas, tú le amas, tú te encuentras nuevamente con Él, entonces escucha esto. Dios seguirá cumpliendo el plan de Dios para tu vida. Va, el hijo pródigo, ¿qué hizo el hijo pródigo? Se marcha, se gasta todo, ¿lo alejó del plan de Dios? No, ¿qué hizo Dios? Cuando él quiso regresar, el Padre de amor que simboliza a Dios, dice la palabra de Dios que estaba ahí esperándolo con los brazos abiertos. No cambió su destino. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento. Porque si tú te acercas, Dios tiene un sueño que planeó para ti. Todo va en rola esto, a querer retomar, a querer hacer, a buscar a Dios. Y ahí es donde tú te tienes que encontrar. Va, veamos otro caso. Esther en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, dice, ¿y quién sabe si no ha llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Qué fue lo que pasó? Esther hermosa, linda, pero bueno, una mujer huérfana, una mujer creada por su primo Mardoqueo. Ella entra al reino por su belleza y entonces pero eso está amenazado el pueblo. Y entonces el primo le dice, ¿quién no quita que viniste aquí? Porque era el plan de Dios para salvar al pueblo. Y ella se expone, ella se arriesga para salvar al pueblo. Mira, una cosa hermosa de lo que Dios puede hacer si nosotros nos alineamos. ¿Y qué fue lo que resultó? Se salva todo el pueblo de Israel. Lo que quiero decirte hoy es, cambia esa forma de pensar, de ver la vida, de que no se puede, de que no sale, de que ya no llegó mi tiempo. Este es el momento, este es el hoy, es lo que Dios te está diciendo, es lo que Dios te está llamando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número 3, suelta los rencores, suelta el resentimiento, suelta los miedos, todo eso que no te permite seguir avanzando, porque hasta que no sueltes, ¿verdad? Dios no te va a poder dar. Es como tener yo algo en mis manos. Si tengo esto en mis manos y me quieren dar algo más, ¿qué tengo que hacer? Soltar esto para agarrar lo que viene. Así pasa. Para tomar el sueño que Dios tiene para nuestra vida, vamos a tener que soltar. Tú sabes que tienes que soltar. A veces es una relación que te hace daño. A veces son relaciones tóxicas. A veces son amistades que no te convienen. A veces son hábitos que hemos adquirido tal vez de gastar o de malgastar. Tal vez son problemas económicos que hemos incurrido por esa forma de querer aparentar y vivir. Eso hay que soltar. Lo que hay que soltar, las redes sociales, el teléfono, los distractores, todo eso que nos está alejando de nuestro tiempo de oración, de la comunión con Dios, de la Eucaristía, de nuestra misa. Tienes que soltar para tener el tiempo. Y entonces, en último lugar, empieza de nuevo. Vuelve a creerle a Dios. Él va a obrar en tu vida, porque dice el profeta Isaías, no pienses más en las cosas pasadas ni en las cosas antiguas. Él está haciendo algo nuevo. ¿Acaso no lo notas? Y es ahí donde uno dice, debo de empezar de nuevo, se puede. Tomado de su mano, tomado de su gracia y de su amor, tú vas a ser como David, aún con sus errores, así como yo, aún con mis faltas. David cometió faltas y tú lo sabes, además de adulterio, además de haber matado al esposo asesino, ¿verdad? Dios lo vuelve a tomar y el plan de Dios continuó y él se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces es tiempo de empezar, es tiempo de decir ya el ayer ya pasó, te necesito hoy, Señor, voy a emprender mi vida, voy a hacer lo nuevo y el sueño de Dios te sigue esperando. ¿Qué te parece si oramos al Señor entonces y decimos, Padre de amor y de bondad, gracias infinitamente por estas nuevas oportunidades que siempre nos da? Hoy queremos pedirte la sabiduría para descubrir cómo se encuentra nuestra vida hoy. ¿Nos hemos alejado o no de ese plan maravilloso que tú tenías para nosotros? Y si nos hemos alejado, danos la gracia, danos la fuerza de tu Espíritu Santo para retomar y para regresar a ti. Queremos vivir de acuerdo a lo que tú tienes planeado. Queremos ser mujeres de bendición, mujeres que sirven, mujeres que aman, mujeres que proyectan fe, mujeres que acercan a las personas a ti, mujeres que se vuelven sal en medio de este mundo y luz. Danos la gracia, Señor, que así sea. Y permite que volvamos a intentarlo, que cambiemos este pensamiento que nos ata, rompe esos pensamientos que no nos dejan seguir y danos la gracia para volver a empezar.
Virgencita linda, ruega por nosotros. Todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones y a empezar de nuevo para seguir el plan de Dios para nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Dame de esa